Una grave situación están atravesando los hospitales universitarios. Lo que indican es que por 45 días nada más podrían llegar a funcionar porque no están obteniendo los fondos necesarios. Recordemos que hay una ley de financiamiento, sin embargo, desde el Ejecutivo no lo llevan a cabo y tienen deudas, en este caso por más de 20.000 millones de pesos. Lo que indican es que la partida presupuestaria para este año 2026 es de 80.000 millones de pesos, pero deben enero, febrero, marzo, abril, no han llegado los fondos y lo que indican es que tan solo 45 días más pueden resistir esta situación. Estamos en comunicación con Matías Ruiz, secretario de Hacienda de la Universidad de Buenos Aires. Matías, bienvenido. Te saludan Belén Martínez, Nahuel Crescenzo. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Gracias por esta comunicación. Es preocupante la situación de los hospitales universitarios de la UBA. ¿Podrían dejar de funcionar si no transfieren los fondos correspondientes? Bueno, efectivamente es absolutamente preocupante, como vos decís, la situación. Esta mañana los tres directores de los hospitales más importantes de la Universidad de Buenos Aires, que son el Hospital de Clínicas, el Instituto Lanari y el Instituto Roffo, donde se atienden casos de oncología, expusieron la realidad cotidiana que tienen los hospitales universitarios, los cuales, como también vos bien decías al principio, en estos 4 meses, ya empezando el 5.º mes del año, no hemos recibido desde la Universidad de Buenos Aires un solo peso vinculado a gastos operativos de los hospitales universitarios. Una partida que está contemplada en la Ley de Presupuesto 2026, Sí. que propuso el propio Poder Ejecutivo y que aprobó el Congreso Nacional en diciembre, momento en el cual nosotros habíamos planteado desde la universidad que esa partida de hospitales universitarios tenía un ajuste real del 30% porque no se ajustaba por la inflación del año que terminaba. Bueno, no solamente se confirmó ese recorte presupuestario del 30% del poder adquisitivo, sino que ahora, además, no se están transfiriendo ninguno de esos fondos previstos en la ley y eso genera una angustia y una incertidumbre tremenda en los hospitales universitarios. ¿Qué van a hacer? ¿Lo van a judicializar? Porque al mismo tiempo desde Capital Humano dicen que esto es una falacia, que han transferido ese dinero. De hecho, Matías, vamos a compartir un comunicado para que nos des tu opinión sobre lo que dice el ministerio que comanda Sandra Petovelo al respecto, indicando que esta denuncia que hacen es una falacia. Así lo dice el Ministerio de Capital Humano, informa que frente a las falsas acusaciones por parte de las autoridades de la Universidad de Buenos Aires sobre el financiamiento de los hospitales universitarios, el Gobierno Nacional transfirió mensualmente a esa universidad la totalidad de los créditos presupuestarios asignados por ley del presupuesto 2026, que incluyen la función salud, tanto para gastos en personal como para gastos de funcionamiento. En reclamo de la UBA, basado en una nota oportunamente respondida por la Subsecretaría de Políticas Universitarias, apunta a obtener una asignación adicional sobre la partida hospitales universitarios prevista para la plantilla anexa al artículo 12 de la ley 27.798 por un monto más de 79.000 millones de pesos. Esa partida corresponde a la totalidad del sistema de hospitales universitarios del país y el área aún debe contemplar su distribución eficiente entre todas las casas de estudio que cuentan con hospitales. Dice que la UBA solicitó por nota el 30 de abril de este año que se le asignen esos más de 75.000 millones de pesos de esa partida, es decir, el 94,5% de un fondo que pertenece a todo un sistema universitario nacional. De acceder a ese pedido, restarían apenas 4.000 millones de pesos para el resto de los hospitales universitarios del país. El Ministerio de Capital Humano considera inadmisible que mediante amenazas de medida de fuerza, una universidad pretenda apropiarse del crédito presupuestario destinado al conjunto de los hospitales universitarios nacionales e imponer criterios de distribución de una partida que pertenece al sistema universitario completo y no a una sola institución. ¿Qué responden a todo esto, Matías? Escuchaba atentamente, lo leí hace algunos minutos, hace un ratito el comunicado cuando lo publicaron. La verdad es que se me cruzan muchísimas cosas por la cabeza para comentar, pero quiero decir primero lo más importante. El comunicado del Ministerio de Capital Humano, lo primero que hace es confirmar lo que se plantea desde la Universidad de Buenos Aires, que al 5 de mayo del 2026 no se ha transferido un solo peso a la Universidad de Buenos Aires en relación a los gastos operativos de los hospitales universitarios. Eso me parece que es lo más importante porque es el punto de partida. Después, el comunicado plantea lo que tiene que ver con la distribución.
Bueno, me preocupa seriamente que, siendo de nuevo 5 de mayo, el Ministerio de Capital Humano siga deliberando cuál es la manera eficiente de distribuir los gastos operativos que necesitan los hospitales universitarios para funcionar desde el 1 de enero, ¿no? Digo, en términos de eficiencia, eso resulta muy difícil de entender. Y después, la solicitud de la Universidad de Buenos Aires está en línea con la ejecución presupuestaria para los gastos operativos de hospitales universitarios que el propio gobierno ejecutó en el 2024, en el 2025 y que se mantiene en el 2026 con el ajuste en términos de inflación que no se otorgó, por lo que decía al principio de la charla, en la ley de presupuesto 2026. En ese sentido, a ver, por mi parte, celebro que el Poder Ejecutivo reconozca que está pasando exactamente lo que la Universidad de Buenos Aires planteó. Dice que está pasando exactamente lo que los 3 directores de los hospitales más importantes de la Universidad de Buenos Aires expusieron esta mañana en conferencia de prensa. Lo que no dice el comunicado es cómo espera el Poder Ejecutivo que los hospitales universitarios funcionen sin transferir un solo peso. Claro. Hoy lo explicaban los directores de los hospitales. Los hospitales están funcionando acumulando deuda de proveedores. Claro. Eso es insostenible. Claro. Los hospitales están funcionando con lo que recaudan de las obras sociales, de las prepagas, con algunas donaciones. A nadie se le ocurre que los hospitales universitarios pueden financiar de esa manera, mientras en el mes de mayo el Ministerio de Capital Humano piensa una manera eficiente, evidentemente desconociendo lo que el propio Ministerio de Capital Humano hizo en el 2024, hizo en el 2025 para ver cómo tienen que funcionar los hospitales en el 2026. Y déjame decir algo más cortito, esto no está aislado. Este problema presupuestario en términos de gastos de funcionamiento convive con una crisis salarial que no tiene ningún Claro, hay que antecedente en sumar la eso. Universidad de Buenos claro. Aires. Desde 2023 que no se aumenta. Exactamente, uno compara los sueldos de hoy contra los de diciembre de 2023 y la pérdida de poder adquisitivo de los profesionales de la salud en los hospitales universitarios, pero también de todos los profesores de las facultades de las universidades de todo el país, perdieron aproximadamente la mitad de su salario. Acumulan 18 meses seguidos perdiendo salario todos los meses, mes a mes, y en lugar de resolverse, empeora. Y mientras tanto, el Poder Ejecutivo sigue incumpliendo la ley de financiamiento universitario que vetó y el Congreso la ratificó, que la justicia le dijo 2 veces que la tenía que cumplir, lo sigue incumpliendo. Ahora está la novedad del incumplimiento de la ley de presupuesto, que aprobó a instancias del propio Poder Ejecutivo el Congreso de la Nación. Ya son 2 leyes vinculadas al financiamiento universitario las que incumple el Poder Ejecutivo, y planteando una discusión o un ejercicio numérico erróneo, inexacto, tratando de desinformar, confirma lo que dice la Universidad de Buenos Aires. No transfirió un solo peso a las universidades de los gastos operativos de los hospitales universitarios. Y es una irresponsabilidad total en un lugar en donde se atienden miles y miles de pacientes, en donde se atienden pacientes oncológicos como en el Instituto Roffo, en donde se hacen casi 10.000 cirugías por año como sucede en el Clínicas, o 200 cirugías por mes como sucede en el Roffo, más de 400.000 atenciones odontológicas en el hospital odontológico. Es una irresponsabilidad y nosotros desde la universidad no vamos a parar de señalarlo hasta que el gobierno recapacite y de mínima empiece a ejecutar los fondos que el propio gobierno planteó que necesitan los hospitales para funcionar. Que nosotros dijimos que era insuficiente, pero aunque sea es insuficiente, que lo transfiera. Estamos en mayo, transfirió 0 y lo reconoce en un comunicado. Matías, gracias por esta comunicación con nosotros. Muy amable, vamos a estar en contacto nuevamente, ¿sí? Muchas gracias. Muchísimas gracias. Si te puedo robar un segundo más, por favor. Convocar el 12 de mayo a la Plaza de Mayo. Hay una marcha federal universitaria. Lamentablemente tenemos que volver a pedirle a la sociedad y a toda la comunidad universitaria que acompañe el reclamo por el cumplimiento de la ley de financiamiento universitario, que me parece muy importante. Así que aprovecho el espacio para hacer la convocatoria, 12 de mayo en Plaza de Mayo. Gracias, Matías.
Un placer, Gracias. muchas gracias. Matías Ruiz, secretario de Hacienda de la Universidad de Buenos Aires, alertando entonces sobre la situación de los hospitales que dependen de la UBA, no están recibiendo los fondos que inclusive el propio gobierno nacional propone a través de su presupuesto nacional que fue aprobado en el año 2026. Y esto se suma a la complicación de muchas familias que tuvieron que darse de baja de las obras sociales o prepagas y que van a hospitales públicos y que ahora se encuentran con esta situación por lo pronto en los hospitales que dependen de la UBA. Si te gustó nuestro contenido, suscríbete al canal y activa la campanita. Y si querés ver toda nuestra programación en vivo, entra a www.unifetv.com. Sumate Unife. Sumate un buen día.